Son las 12:12, ya pasamos el mediodía, 12 minutos. Estamos en compañía de Sandra Lazo. Vamos a aprovechar este rato que nos queda con la senadora del Frente Amplio, comunicadora, además, colega nuestra, vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Senado. Nos está acompañando ya para charlar con nosotros. Vamos a ir al móvil primero. Estamos con Laura Fernández. Laura, te escucho. Como tienen que ser los museos en el mundo hoy, interactivo, que tú puedas participar para conocer la historia de Lucis, la cultura de Lucis, su vocación de forestador y la vida de Lucis dentro de este hermoso parque que también fue renovado, se mejoró la caminería y se viene trabajando en el mantenimiento hace varios años. Y nos quedaba pendiente esta etapa de recuperar la casona, ¿no? Que es una construcción de 200 años muy hermosa, ¿no es cierto? Se hizo un gran trabajo donde se integró gobierno departamental y municipal y conseguimos respaldos nacionales. Presentamos un proyecto en el Congreso de Intendentes que fue calificado y tuvimos acceso a una contribución de $50.000 de la Unión Europea, que eso nos ayudó a tomar coraje. Planteamos una gestión diferente de lo que era una gestión privada del museo, no del parque, del museo, donde se hicieron inversiones en tecnología y se va a hacer cargo del funcionamiento, del mantenimiento y de la gestión. Y sábados y domingos y días feriados, etcétera, ¿no? Para que tenga que ver con el desarrollo turístico. Y la Intendencia hizo con el municipio una inversión en obras. Pusimos más o menos lo mismo, 240.000 el municipio, 260.000 la Intendencia, más. En realidad llegamos a $700.000 entre todos, ¿no? Entre los 150 de ANDE y la gestión y del privado y 550 de este lado. Son $700.000 de inversión en recuperar este espacio y generarle un horizonte de desarrollo para el departamento. Ahí se integran emprendedores que tienen, si ustedes pueden ver allá, venden sus artesanías, forman parte de la oferta que le hacemos al turismo. Y la verdad que yo estoy muy contento porque esto es una cosa de calidad, ¿no? Está hecho de calidad y fue una cosa de calidad. Incluso hay artesanos de la Intendencia que hicieron el portón nuevo tal como era antes. Esto lo hizo un herrero de la Intendencia, la reja de aquella terraza la copiaron igual que las otras, un herrero de la Intendencia, un carpintero de Maldonado puso a punto todos los pisos que estaban deteriorados de la carpintería, las ventanas. Un lindo trabajo. Usted en el discurso dejaba... Y el equipo técnico que estuvo trabajando junto a Mauricio y a Camacho, que en la parte también de caminería, de la dirección de obras, tuvo 10 puntos. Digo que usted en su discurso destacaba la palabra, por ejemplo, de María de Lima, de la OPP, donde se decía, esta no es plata de la OPP, es plata de Maldonado y tiene que volver a Maldonado. Claro, porque ella fue muy clarito lo que dijo. Siempre había una confusión nacional generada porque la OPP anteriormente decía que era el gobierno nacional el que transfería esa plata. María de Lima puso las cosas en su lugar. Como responsable de centralización, dijo, no, esto es plata del pueblo de Maldonado que por vía de impuestos llega a la OPP y la OPP la transfiere a los municipios o a las intendencias. Entonces, como que es un administrador de la plata nuestra, y eso está bueno que ya haya sido reconocido públicamente porque faltaba un poco ese discurso para que la gente entendiera bien cómo es. Intendente, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre otro tema, porque en las últimas horas el presidente de la República ha dicho que tiene muchas ganas de dar el cese a la emergencia sanitaria. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es una buena noticia de que estén pensando en el cese de la emergencia sanitaria, porque quiere decir que venimos ya recuperando pie. Yo no soy técnico en la materia, no puedo opinar de lo que no sé. Intendente, ¿cuál va a ser su participación en esta campaña en defensa de la LUC? Y voy a poner todas mis baterías y todo mi peso político para decir a la gente que tiene que mantener la ley, que hay que votar por no porque es bueno para el país y es lo que la democracia determinó hace muy poquito tiempo en una elección nacional donde eligió gobierno, eligió la coalición de gobierno, y este compromiso de la LUC fue un compromiso antes de la elección que se hizo frente al pueblo,
y se está cumpliendo lo prometido. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, nos vamos a mover un poquito nosotros para acá para contarles que dentro de lo que es la casona todavía continúa la ceremonia. Bueno, como bien decía el intendente, hay mucha gente todavía por saludar, vinieron también muchas autoridades a nivel nacional, así que bueno, nosotros vamos a quedar por acá un ratito más para seguir recabando información y por supuesto después en 11 Noticias ustedes lo podrán tener completísimo. Antes de despedirme y de cerrar la tarea del móvil del día de hoy, quiero compartir con ustedes los ganadores de las entradas. Recordarán que ayer desde el Teatro Margarita Xirgu regalábamos 2 entradas dobles para la obra Mucho ruido y pocas nueces. Antes de despedirme quiero mencionar Rosy Ceballos, con la cédula de identidad terminada en 128-8, se ganó una entrada doble, y Verónica Danglada, cédula de identidad terminada en 196-6. Ustedes van a ir directamente por allí, por el Teatro Margarita Xirgu, con cédula en mano, y van a tener las entradas para que puedan disfrutar de una obra preciosa y sobre todo en el cierre. Hoy, 19:30 horas. Gustavo, con esto cerramos nuestra participación en el móvil del día de hoy. Les deseamos a todos un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana, Laura, para ti, para Santiago. Gracias por el trabajo, como siempre. Nos vemos el lunes. Bueno, decíamos, lo adelantábamos, tenemos a la senadora por el Frente Amplio, a Sandra Lasso, además comunicadora, periodista, colega como nosotros. ¿Cómo anda, Sandra? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por recibirnos y bueno, en esta recorrida que venimos haciendo en todo el territorio nacional con nuestra propuesta, que es el sí a la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y fundamentando el porqué de esa opción, la papeleta rosada, y fundamentalmente dialogando con los vecinos y con las vecinas. Creo que el intercambio ¿Por qué el vecino tiene que votar el sí? Bueno, nosotros entendemos que esa ley, que tuvo su presentación en el momento electoral por parte de la coalición de gobierno, que el Frente le votó varios. Que el Frente votó casi el 50% de la misma, sí, pero que en su primer encuentro con esa ley nosotros la calificamos, ¿verdad? Dijimos que tenía problemas en el sentido de que la ley de urgente consideración es una herramienta constitucional, válida, legítima, que se aplica y que se aplicó por primera vez en 1967. Yo estaba naciendo en ese momento. Yo ni nacido. Y que en realidad está abocada al tratamiento de una temática, ¿verdad?, en forma urgente. Tenés 90 días en ambas cámaras, o sea, 45 y 45 para tratamiento en una cámara, pero abocada a un tema en particular. Esta ley, que presentaba un sinfín de artículos, que tuvo varias versiones, en realidad modificaba otras tantas leyes y entre otras cosas mezclaba unas muy importantes. De hecho, tema seguridad, tuvimos recién al ministro por acá, sí, tema educación, tema vivienda, pero otros temas que nada tenían que ver con esto y que quizá eran sí, hasta chorizo artesanal, o hasta buenos, ¿verdad? Entonces algunos temas los votamos, otros no. De esos entendimos que estos 135, porque también cuando surge la herramienta, surge en un momento en que teníamos un gobierno de colegiado y pasábamos a un gobierno presidencialista donde había que fortalecer esa figura del presidente. Hoy pasaron muchos años de eso, estamos en otra condición. De hecho, el Frente, a quien de alguna manera representamos, utilizó la Ley de Urgente Consideración. Recuerdo claramente la oportunidad en que se votó la creación del Ministerio de Desarrollo Social, donde teníamos un 40% de ciudadanas y ciudadanos que vivían por debajo de la línea de pobreza. Por eso era un tema fundamental. Acá teníamos un montón de temas que abordaban, como te decía, temáticas muy singulares. Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, la seguridad. ¿Nosotros qué decimos? ¿No hay problemas en ese sentido? Sí los hay, pero no se solucionan. De hecho, no se solucionaron con esta ley, que por un lado, desde el punto de vista de la seguridad, no ha solucionado el tema y además, junto con eso, vemos que restringe derechos a la ciudadanía, donde se pone por sobre la mesa temas muy complejos, de muy difícil solución, pero que no solucionan con, por ejemplo, temas como la legítima defensa, que existe, ya uno podía
defenderse, si estaba en peligro su vida. Ahora, sí. te pregunto, si vos estás en un predio, una persona salta el alambrado para robar una oveja, que está mal, nosotros no estamos diciendo que no sea eso un acto delictivo y no haya que condenarlo y proceder. Ahora, con la vida, nos parece que con la vida, cuando no está en riesgo tu vida, ahí estamos poniendo por delante la cuestión de la propiedad privada, que sí hay que, digamos, salvaguardarla, pero no a razón de quitarle la vida a otro ser humano. Y por ejemplo, lo charlábamos por arriba, lo que pasa no da el tiempo muchas veces, ¿no? Con el ministro. Donde también está el pedido de documento, que está bien, siempre se hizo. Siempre se hizo. Siempre se hizo, desde que yo soy chico. Ahora, yo tengo el almacén en Montevideo sobre todo, porque cada vez voy con menos frecuencia a Rocha, pero en Montevideo tengo el principal almacén o supermercado, está a 5 cuadras. No siempre ando con la cédula encima, esa es la realidad. Nos pasa, sí. Ahora, ¿qué pasa ahí? Y el tema de la apariencia, estamos viendo estigmatizados a los peligroso. Eso es lo más peligroso para mí. Digo, acá, la gurizada, que yo te puedo decir, tengo un hijo de 30 años, el más chico, pero bueno, viste que ahora la juventud se extendió un poco más. Se corta el pelo de formas, viste, de las más disímiles, anda con gorrito. Se visten de una manera diferente, claro. Y bueno, capaz que alguien por esa apariencia, está bien que te pidan cédula. Es una apariencia delictiva y me lo lleva preso porque se olvidó de la cédula. Ese es el tema. Que te lleven preso ahí, igual que la reunión en una plaza. Que haya chicos, yo me reuní en mi juventud cuando me permitían a veces sentarme a conversar con mis amigos. Y que por ahí, si tú no tienes tu documento, te agarran, te llevaron a la comisaría y te tienen 4 horas. Y sin saber siquiera el fiscal. En ese tema a mí me suena, me hace ruido. Pero además, por ejemplo, y lo sabe el ministro, pues lo hemos manifestado en varias oportunidades, la cuestión de la seguridad la tenemos que despolitizar y de alguna manera llevar a una discusión fraterna entre todos los integrantes de la sociedad, porque tiene que ver con la convivencia y cómo vos se están llenando las cárceles de gente en general pobre, en general mujeres. No se solucionan los grandes temas. ¿Por qué mujeres? ¿Verdad? Porque muchas veces son utilizadas por varones generalmente por temas y coaccionadas por temas del narcomenudeo que hacía referencia al propio ministro. Ingresar la droga a su marido o a su hijo porque está amenazado adentro. ¿Te parece que eso debe tener la misma pena que un narco que sabemos que se manejan a otros niveles? Nosotros entendemos que no, pero además entendemos que todas las medidas socioeducativas, en las cuales también el presupuesto cuenta, porque esto, nosotros miramos la ley de urgente consideración, pero dentro de un marco donde también pesa lo que pasó en el presupuesto, donde también pesa la rendición de cuentas, y las medidas que se toman y las políticas que se toman en materia de recortar algunas cuestiones que tienen que ver con la reinserción, porque, ojo, la cárcel tiene que rehabilitar a las personas. Realmente, todos quienes conocemos el sistema carcelario sabemos que es complejo. Ahora, hace pocos días yo tuve una conversación con el jefe de policía de Rocha, con García Montejo. De ida y vuelta, y le digo, mire, acá hay un problema en el pueblo 18 de julio, donde también comparto domicilio, digo, y los vecinos están preocupados. Yo tengo 2 opciones, o salgo a hacer política con esto y a decir qué horrible, o los llamo a usted y nos sentamos juntos con los vecinos a ver cómo podemos solucionarlo. Entonces, me parece que el camino es ese. Estas 30 y pico de artículos de 100 y 130 y pico que son del área de seguridad, algunos los votamos. Estos que nosotros impugnamos, bueno, nos parece que priorizan la propiedad privada frente a la vida, nos parece que son restrictivos en materia de libertades, que estigmatizan la pobreza y estigmatizan sobre todo la juventud, que hoy no está pasando un buen momento en cuanto a las esperanzas de estudio o de trabajo. Pero te pongo otro ejemplo, no sé, en materia de educación. Yo le preguntaba al ministro y me dijo que era una barbaridad o a Iván Posadas también que estuvo acá. Iván me decía, no, eso fue un spot del Frente que sacó cuando hablaban de privatizar la enseñanza pública. Mira, yo hace unos días tuve un encuentro con varios integrantes de esta comisión, porque también hay que decir una cosa, ¿no? Esta comisión pro referéndum que integra el Frente Amplio, esto no es lo que se quiere presentar, acá es un problema entre el Frente Amplio y una coalición de gobierno. Sí. De hecho, yo estoy militando con algunos ciudadanos y ciudadanas blancas del Partido Colorado, de la Unión Popular, porque en definitiva es la sociedad
y el movimiento social organizado el que está llevando adelante esto. Pero bueno, específicamente con este tema que tú me preguntabas, en realidad nosotros entendemos que si vos vas horadando determinadas cuestiones que hacen también a la condición pública de la educación y que de alguna manera, por ejemplo, si vos le restás participación a quienes son uno de los principales actores en ese proceso educativo, que son los docentes en los órganos colectivos, y bueno, de alguna manera estás tomando decisiones que van a socavar lo que es, digamos, el proceso educativo, y donde la opción, quizá cuando un padre se enfrente a cómo está una educación y cómo está otra, opte por lo privado. Entonces, no hay ningún artículo, ninguna palabra que diga vamos a privatizar la educación pública, pero vos tenés varios caminos para horadar la pública. De hecho, el hecho de quitar el vocablo pública de uno de los artículos del principal y que pase a ser como sistema de educación, bueno, a nosotros nos parece que no es una buena señal. Según dice el gobierno, el Frente hoy critica la suba al combustible, todo este cambio que ha tenido, y que el Frente lo acompañó en su momento al gobierno. Sí, 2 o 3 artículos que en su momento acompañamos, porque lo que había antes era peor, porque el original de ese artículo era la desmonopolización. O sea, nosotros creemos que las empresas públicas o los entes públicos en este caso tienen una cuestión que no es todo en términos de ganar o perder, es en términos de lo que a la sociedad le significan. Entonces, se aplicó, se votó esta ley que hoy tampoco, digo, muchas veces han titubeado para llevarla adelante, ¿no? En la cual, bueno, a partir de los informes se estudia la suba o no del combustible. Demoran en aplicarla, no sé qué puede pasar después del 27, supongo que la aplicarán como más fuerza. El presidente el otro día en algunos medios quedó como en la duda, que no sabía si no dijo ni sí ni no. Pero además, nosotros reconocemos que en ese momento la votamos por eso, porque lo otro era la desmonopolización. Y aclaro que fue una discusión que también involucró a algunos integrantes de la coalición de gobierno que no estaban de acuerdo con la monopolización, ¿verdad? Entonces, también tenemos derecho a decir, bueno, miren, ¿sabe qué? Nos equivocamos y hoy integramos, porque justamente el Frente Amplio es un componente más de esta comisión donde la discusión fue muy fecunda, muy buena, y entendimos que esos artículos debieran estar incluidos también entre los 135. Y cuando escuchas hablar a gente de actores políticos del gobierno que dicen, en 2 años está la LUC y no ha pasado nada, o sea que no sé por qué se quejan, no sé, ¿qué le dirías? Tengo un compañero, senador, que dice, es tan buena la LUC que la mejor manera de presentarla como buena es no aplicarla, ¿no? Justamente por algunos artículos que aún en realidad no han sido aplicados. Nosotros entendemos que sí, que han pasado, no 2 años, porque no hace 2 años que se aprobó y que está vigente, pero ya vemos algunas cuestiones que sí tienen que ver con esto, ¿no? Y que quizás no son tan expresas. Soluciones que no han venido de la mano de la LUC en materia de seguridad, por más que nos digan que sí. Nosotros tenemos una visión de que en materia de lo que ha sido la pandemia, es muy obvio que no solamente en Uruguay, sino en otras partes del mundo, donde seguramente la LUC no llega, también hay números que hacen que hayan bajado las rapiñas, ¿no? Claro. Entonces, nos parece que la forma de medir, bueno, ahí tendríamos diferencias, por decirlo de alguna manera. Hace pocos días leía llamado al ministro de Defensa. Sí, no lo hemos efectivizado todavía porque la comisión no se ha reunido, estábamos en plena... Por varios temas, pero uno de ellos que nos parece relevante es la renuncia de quien estaba al frente de la ESMADE, que es uno de los 4 generales que tienen un rol preponderante dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y para ti por qué se fue? ¿O qué? Es lo que queremos saber, porque por ahí el Ministerio saca un tuit prácticamente en Semana de Carnaval, donde nosotros quedamos muy preocupados por el rol que cumple el ESMADE. Acá yo saco a la figura de Fajardo, o es Fajardo como podía haber sido cualquier otro, pero saca un tuit diciendo que por motivos personales había pedido el pase de retiro, que es algo natural también. Ahora, después hay declaraciones del propio general que aduce otros motivos que tienen que ver con discrepancias en la conducción política
del ministerio. Por supuesto que el ministro es quien lleva adelante la conducción política y los mandos están de alguna manera supeditados a lo que es el mando, subalternos al mando político. Ahora, un órgano que tiene bajo su responsabilidad toda la logística y la coordinación de actividades y tareas de todas las armas, que además tiene que ver mucho con lo que se define en materia del patrullaje de frontera y cómo se define la política allí, que además tiene, en un momento en que el mundo atraviesa situaciones que parecen muy lejanas allá en Ucrania, pero que hoy en un mundo globalizado se va acotando eso, tiene a cargo también a todos los efectivos militares destinados en forma diplomática en todas las embajadas del mundo. Y a mí me preocupa, quiero saber cuál fue la discrepancia, porque capaz que está vinculada a presupuesto, capaz que está vinculada a esto que le estoy diciendo, en un momento en que el mundo está convulsionado. Entonces, no quiero que me lo minimicen diciendo que hubo allí algunas cuestiones cuasi caseras y que sabemos que existen, que es este tema de la mudanza. Claro, una mudanza. No quiero meterme en el terreno personal de un general al que no conozco, pero que sí conozco cuál es su tarea relevante. Y además no es la primera vez que vemos este tipo de discrepancia. La vimos en su oportunidad cuando se plantea la venta de predios de la Escuela Naval y después visitamos la Escuela Naval y los propios involucrados están reticentes a la misma porque entienden que no es una medida a llevar adelante. Entonces, no es la primera vez, hoy es en el Ministerio de Defensa, en otras oportunidades también, cuando la entrega, porque para nosotros fue una entrega de el puerto, de todo lo que eso tiene que ver con los contenedores. Eso te iba a preguntar, recién se levantó Heber y tú lo tuviste hace poco. A Catornati, sí, yo soy una de las firmantes de la denuncia, eso no invalida que tengamos un buen relacionamiento. Como debe ser. Porque no podemos, cuando tanto se habla de grieta, yo no creo, la única grieta que podemos tener es la grieta de las desigualdades. Y eso es una de las cosas que a mí más me preocupa. Y es la que nos preocupa seguramente a todos, aunque entendamos que hay vías diferentes para solucionarla. Pero yo soy una de las denunciantes, sí, porque creo que eso fue una entrega y entre otras cosas hay predios de la Armada que inconsultamente fueron cedidos a Catornati por 60 años, ¿no? Predios que tienen que ver con todo lo que es el marcar en el territorio marítimo, elementos, herramientas que estaban allí que, bueno, no fueron consultados. Entonces, cuando se dan estas discrepancias en la conducción política, pero además el ministro nos dice siempre que, por ejemplo, él quiere hablar con nosotros por la modificación de la ley orgánica militar, porque esto tiene que ser de diálogo, porque el Frente nunca dialogó. No, pero el Frente nunca hizo este tipo de cosas. Cuando planteó la ley orgánica militar, que debo decirlo, desde el 85, advenimiento de la democracia, hasta el 2018, que el Frente Amplio modifica una ley orgánica que venía de la dictadura, nadie hizo ninguna ola. Podían haberlo hecho en el gobierno de Sanguinetti, en el de la Calle, en el de Jorge Valle, no se hizo. El Frente modifica la ley orgánica militar de la dictadura, vota una ley con todos los partidos políticos, pero además conversando durante 2 años con todas las armas y además coordinada por el ESMADE, este mismo ESMADE del cual hoy renuncia Fajardo. Explícale o explícanos el ESMADE, ¿qué es? El ESMADE es un órgano dentro de lo que son las Fuerzas Armadas que tiene esos cometidos. Es creado por ley y bueno, en su articulado tiene esos cometidos que son la coordinación de las actividades, la planificación de las armas, la planificación, por ejemplo, doctrinaria, de todas las fuerzas. Entonces, no es cualquier persona que renunció, no, es uno de los 4, junto con Fregosi, junto con De León y junto con el comandante el almirante Wilson de la Naval, que tienen 4 estrellas, o sea, no es cualquiera el que está renunciando. Y de un día para el otro, ¿no? De un día para el otro, aunque después dice que las discrepancias venían viéndose de hace un tiempo. Entonces no quiero que se minimice y me parece lo más sensato el llamado al ministro, que siempre es una invitación al ministro, a concurrir a la comisión y a, bueno, explicar
estas cuestiones. ¿Qué pasó? ¿Vas a estar recorriendo? ¿Vas a Pueblo Obrero a las 16? A las 15:30, 16 15:30 vamos más a o estar menos. por Pueblo Obrero allí y nos quedamos por allí por Piriápolis dialogando con la gente y el diálogo capilar y mano a mano es lo que más nosotros sentimos que surte efecto en el sentido de que los vecinos, ojo, cuando salimos a recabar las firmas, la gente no tenía idea, pues yo digo, el presidente dice que es una ley popular, pero cuando salimos a preguntarle a la gente, ¿quiere firmar contra la LUC? La gente dice, ¿qué es eso? No tenía idea de qué estábamos hablando. Es que nunca se imaginó de que en plena pandemia iban a conseguir 800.000 firmas. Logramos las 800.000 firmas, que también debo decirlo, ¿no? Son firmas de ciudadanos y ciudadanas de todos los colores políticos. Y ahora cuando salimos ya la gente tiene idea. Entonces dice, ¿por qué estos artículos y no otros? ¿Por qué en materia de educación, en materia de seguridad? Y bueno, y ahí es el diálogo que establecemos con la gente. Es lo más fecundo que hay. Hace pocos días tuvimos en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, una actividad que fue muy buena, muy emotiva, donde estuvieron allí presentes más de 100 organizaciones sociales, gente de todos los partidos políticos. De hecho recuerdo a David Helguera, el edil del Partido Colorado, a gente del Partido Nacional que adhiere a esto y mucha gente vinculada a la cultura y al deporte. Esto no es una cuestión acá por gobierno suerte. Contra el frente o frente contra el gobierno. Los uruguayos somos reconocidos acá y en el Tiene que ser mundo así. por Mucha eso. gente no lo entiende. No, Después del 27, imagínate, seguimos con el mismo por supuesto, presidente. Y con hay los que mismos seguir laburando y senadores. trabajando, si no. Y después Sandra, será. muchas gracias por venir. Las gracias a ti y al canal por Un permitirnos gusto verte eso. después de mucho tiempo. Es verdad. La verdad, Igual. está senadora del Frente Amplio, pero comunicadora, colega nuestro que hoy está un poco retirada de los medios, pero dice que extraña muchísimo seguir trabajando en lo que tanto le gusta. La pausa y ya nos estamos despidiendo.